Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues soy Carla Castillo Alba, soy originaria de aquí de Dolores Hidalgo, soy empresaria, emprendedora, he tenido varios cargos a lo largo de mi vida. Me casé muy joven, hoy estamos a punto de cumplir 25 años de casados mi esposo y yo, y hemos formado una bonita familia de 4 hijos, un nieto. Pues nosotros comenzamos con apoyando o trabajando para mis suegros, y era exactamente igual con todas las funerarias, ¿no? Comprabas el ataúd, todavía había mucha gente que se lo llevaba incluso en su camioneta, pero era, te llevo el ataúd, te embalsamo el cuerpo inclusive en la misma sala de tu casa, donde se iba a velar, se vela y al día siguiente la misa, el cortejo y ya. Era todo el servicio. Muchas funerarias incluso no tramitaban los documentos, sino el mismo familiar, ¿no? El que te preparen un cuerpo en tu domicilio implica muchas cosas, muchas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que sí, en el momento en que el cuerpo se queda sin vida, la enfermedad ahí termina, pero hay muchas otras que no. En Dolores Hidalgo, hoy hay alrededor de 16 funerarias y solamente 3 tenemos un laboratorio autorizado por COFEPRIS para operar. Duró un mes el proceso entre ir y venir y cumplir con documentación, cumplir con estudios y todo eso. Y afortunadamente tiene su hermana que fue la donadora. Se hizo la cirugía y de eso ya creo que más o menos son como 3 años. Okay. Está muy bien, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Gente Como Tú. Hoy estamos con Carla Castillo como invitado. ¿Qué tal, Carla? ¿Puedes presentarte, por favor? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues soy Carla Castillo Alba. Soy originaria de aquí de Dolores Hidalgo. Soy empresaria, emprendedora. He tenido varios cargos a lo largo de mi vida. Me casé muy joven, hoy estamos a punto de cumplir 25 años de casados mi esposo y yo, y hemos formado una bonita familia de 4 hijos, un nieto. Me encanta mucho, el poder ayudar a las personas a través de la empresa que como familia hemos formado. Hemos tenido la oportunidad de hacer esta labor. También Carla Castillo es una mujer a la que le encanta viajar. He tenido la oportunidad de hacer varios viajes y eso me ha cambiado bastante la vida. Prácticamente eso es lo que es Carla Castillo. Ok, perfecto. ¿Cómo es que en qué momento tú te interesas por una vida de empresaria? Porque claro que no es fácil, no sé si viene de familia, no sé si hayas tenido papás que eran empresarios o comerciantes o algo por el estilo. Bueno, mira, mi mamá es maestra de profesión, mi papá es artesano, la mayoría de mi familia en aquel entonces eran artesanos y pues yo creo que fue que siempre desde muy pequeña me gustó mucho participar o estar al lado de las personas adultas y eso me ayudó para que desde muy pequeña a mí me interesara mucho la parte comercial. Pero también yo creo que lo que más me hizo tener esa necesidad de buscar la manera de salir adelante fue que me casé muy pequeña, como te decía, tenía 17 años, mi esposo 20. Empezamos los primeros 5 o 6 años de nuestro matrimonio pues trabajando para los papás de mi esposo que tenían una funeraria. Y pues de ahí esa necesidad de tener o de crecer, es que decidimos independizarnos y comenzar con la empresa que hoy en día tenemos como familia. La Eternal, ¿no? Funerales Eternal, así es. ¿Qué tan complicado fue iniciar en ese ramo funerario? Pues mira, en aquel entonces, ya vamos para 19 años, 18, 19 años con Eternal, en aquel entonces las cosas han cambiado tanto y en aquel entonces pues era menos la posibilidad que se tenía de tener difusión, por ejemplo, en el lado de lo comercial, el tener esa publicidad y eso, el darte a conocer. Fue difícil precisamente por eso, sobre todo porque
las personas estaban acostumbradas pues a lo mismo, ¿no? O sea, ya sabías cuáles eran las funerarias, dónde estaban y todo. Nosotros cuando decidimos abrir Funerales Eternal tuvimos mucho apoyo tanto por parte de la familia de mi esposo como por parte de mis papás. Pero sí, desde antes de abrir Funerales Eternal, empezamos a capacitarnos, empezamos a salir de dolores e ir a expos, ir a cursos, y eso nos permitió tener como otra idea, otro panorama, otra manera de ver cómo es que puedes dar un servicio funerario, y así fue como iniciamos, ¿no? Generalmente estábamos acostumbrados a ver a las funerarias como un negocio o un lugar a donde a veces ni siquiera la gente le gustaba pasar por enfrente, ¿no? O sea, Sí, sí. daba miedo. ¿Por qué? Porque nosotros los catalogamos como cajoneras. Las cajoneras son aquellas que tienes un local, pones ataúdes alrededor de un escritorio y así, ¿no? O en la sala de sus casas abren y lo mismo, ¿no? Cuando abrimos Funerales Eternal, pues cambiamos todo el concepto. Cuando tienes la oportunidad de capacitarte y de buscar fuera y de ver todo lo nuevo que hay en cada uno de los gremios, pues te permite hacer cosas diferentes. Y así fue como iniciamos con el tema. Es que, el ramo funerario es algo que se visita muy poco. Yo creo que solamente cuando alguien fallece y hay personas que, por ejemplo, si fallecieron mis abuelitos, pues yo no soy el encargado de ver esos temas, ¿no? Serían en este caso pues mis papás o mis tíos, y de todos ellos pues solamente una persona. Entonces sí es como un poquito complicado de pues con quién voy, a dónde estoy. ¿Tú qué crees que fue lo que exactamente, sin hablar más de los demás, pero qué es lo que ustedes tenían diferente o qué es lo que los identificaba a ustedes? Mira, primero en aquel entonces pues las unidades, ¿no? Las unidades para hacer los servicios. El hecho de integrar precisamente una serie de adicionales, por así decirlo, o de elementos, de elementos adicionales al servicio común, ¿no? Te digo porque pues nosotros comenzamos apoyando o trabajando para mis suegros, y era exactamente igual con todas las funerarias, ¿no? Comprabas el ataúd, todavía había mucha gente que se lo llevaba incluso en su camioneta, pero te llevo el ataúd, te embalsamo el cuerpo inclusive en la misma sala de tu casa donde se iba a velar, se vela y al día siguiente en la misa, el cortejo y ya. Era todo el servicio. Okay. Muchas funerarias incluso no tramitaban los documentos, sino el mismo familiar, ¿no? Y nosotros, yo creo que esa fue la clave. Desde el primer día, el día que inauguramos Eternal, tuvimos el primer servicio, y fue dar más complementos, más cosas, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que cuando fallece una persona, toda la familia o muchos están en shock, y se necesitan varias cosas, ¿no? Café, té, vasos, pan, para empezar como a atender a las personas que los acompañan. Entonces nosotros decidimos dar eso a nuestros servicios. Luego detectamos que era muy común en todas las funerarias, el costo de los servicios era, según el pato, es la pedrada. Okay. O sea, no tenían como establecidos costos, y depende quién fuera, el mismo servicio te lo podían dar en 1,000 o en 10,000, ¿no? Y nosotros desde el primer día establecimos precios, y no importaba quién era el mismo costo, ¿no? Y sobre todo el trato humano, ¿no? El acompañamiento durante el proceso, siempre hemos intentado que las personas en ese momento tan difícil y sobre todo de mucho dolor de mucho coraje, muy delicado,
dar ese acompañamiento, servir, tratar de que ellos o la familia haga lo menos posible del funeral, ¿sí? Entonces, eso creo que ha hecho siempre la diferencia. Sí, el papeleo y todo eso. Los trámites, y lo más importante, fíjate que cuando abrimos Eterna, que trabajábamos para mis suegros, se embalsamaban 3 de cada 10 cuerpos. Así, ¿no? Te digo, el procedimiento era en la sala ¿Qué tan complicado, o bueno, en cuestión de salud, es delicado embalsamar un cuerpo en una sala? Por supuesto. No sé, bacterias o virus. Por supuesto, por supuesto. Pero sí, o sea, en aquel tiempo 3 de 10 se embalsamaban. Mi esposo, antes de abrir Funerales Eternal, se capacitó, se fue a la facultad de Coahuila a estudiar la carrera de técnico embalsamador. Okay. Entonces, hoy en día 10 cuerpos de 10 se embalsaman, ¿no? Fue un trabajo que puedo decir que me enorgullezco de haber realizado junto con mi equipo, que fue ir a las comunidades y hacerles ver esa parte que tú me preguntas a la gente, ¿no? El que te preparen un cuerpo en tu domicilio implica muchas cosas, muchas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que sí, en el momento en que el cuerpo se queda sin vida, la enfermedad ahí termina, pero hay muchas otras que no. El lado de a dónde se van todos los residuos que pudiesen resultar de esa preparación, hablando de los líquidos que se utilizan y todo, ¿no? Entonces es una contaminación muy grande. Y de ahí, no sé si recuerdas, si te ha tocado que en algún momento mucha gente nos decía al principio, no, es que falleció fulanito y a la semana se fue fulanito. Sí. Y muchas veces hay estudios que dicen que los líquidos que se usaban en aquellos tiempos para tratar de disminuir el proceso de descomposición del cuerpo eran muy dañinos, ¿no? Muy dañinos. Entonces, muchas veces el oler esos productos te aceleraban enfermedades. Okay. Entonces, o por ejemplo, no sé si recuerdes, hay gente que no ha tenido como decías, muchas experiencias de esta, pero ponían mucho que las cebollas abajo de los ataúdes y todo eso, ¿no? Sí, no, eso no. Pero, por ejemplo, antes yo me acuerdo que era más común abrir las cajas. Ahorita se abren, pues, pero tiene vidrio. Y yo como que me acuerdo alguna vez que vi que abrieron la caja, pero completamente, con todo y el vidrio, y pues estaba el cuerpo ahí. Entonces lo que dices, pues sí, toda la gente que se acerca a ver, pues huele directamente. Antes, ahora, sí. O sea, las cosas han cambiado, quienes hacen las cosas como se debe de hacer, ¿no? En Dolores Hidalgo, hoy hay alrededor de 16 funerarias y solamente 3 tenemos un laboratorio autorizado por COFEPRIS para operar, ¿no? Okay. Solamente 3. Los demás no te puedo decir cómo hacen su proceso, pero se tienen líquidos ya hechos específicamente para el proceso de embalsamación. Se utilizan inclusive maquillajes que son creados específicamente para cuerpos sin vida, ¿no? Okay. No es lo mismo una persona, el maquillaje para una persona con vida que para una sin. Okay. Que tienen los aparatos necesarios y sobre todo cuando COFEPRIS te autoriza un laboratorio como esto, es como un quirófano, es como un toco quirúrgico. O sea, tienes que tener todo las condiciones para evitar precisamente infecciones o cualquier cosa así. ¿En qué consiste la embalsamación? O sea, ¿le retiran algunos órganos? No, ¿o qué no, para nada. Para nada. Siempre ha habido ese tabú, sí. Pero no, para nada. Te digo, quienes hacemos el proceso adecuado o los que tenemos el laboratorio y sobre todo los aparatos, es muy, digamos, por así decirlo, sencillo el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se trata así solamente de retirar líquidos y a la vez cambiar estos líquidos naturales, sangre y cosas así,
por los líquidos especiales para la embalsamación, ¿no? Pero es un tabú, o sea, los órganos no se tocan. ¿Los líquidos son los que hacen que la persona se hinche? Por supuesto. Ok, por eso los retiran. Por eso es que se retiran y se cambian por los especiales. Cuando le cosen a la gente la boca, ¿por qué es? ¿Tienes idea? Yo alguna vez vi a alguien que tenía cosida la boca. Era una práctica común. Era una práctica común precisamente para evitar que salieran gases, que salieran líquidos. Ahora, pues te repito, quienes hacen el proceso profesionalmente, pues no tienen por qué hacerlo, porque precisamente el procedimiento te permite pues que el cuerpo tenga mayor flexibilidad, que no se vea tan rígido, que puedas manipular y poder darle una presentación dentro de todo lo que implica, pues lo mejor posible para que no sea el impacto tan fuerte para la familia ver, ¿no? Despedirse. Pero todavía se sigue haciendo, lo hemos visto, pero bueno, pues sí, son prácticas ya. Son prácticas, okay. Sí. ¿Sabes tú, tienes conocimiento de la diferencia de técnicas? Se escucha mucho cuando una persona fallece en Estados Unidos, que dicen, pues es que lo prepararon allá y aguanta más para que alcance a llegar bien. ¿Tienes ahí algún conocimiento de si hay alguna diferencias o es otro líquido o cómo se maneja? No, y de hecho los líquidos que por ejemplo nosotros utilizamos son americanos. La diferencia es la cuestión de la cultura. En Estados Unidos, cuando una persona fallece, te programan el funeral y pueden pasar incluso hasta 15, 20 días. Fallecí hoy y mi funeral va a ser el 15 de julio en tal capilla, a tal hora, de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces, los profesionales funerarios tienen todo el tiempo del mundo para poder hacer inclusive varias veces el procedimiento, ¿sí? Okay. Entonces, tienes todo el tiempo. En México queremos, o sea, ya tenerlo, ya estar ahí, ya despedirlo, o ya sufrirlo, o ya, entonces, algo que nos costó mucho precisamente en nuestra ciudad fue eso, hacerle entender a la gente que entre menos tiempos nos den para hacer el procedimiento, no digo que se hagan las cosas mal, pero depende mucho del tiempo que se va a velar también la persona, ¿no? Nosotros aquí en Dolores hemos tenido un par de casos. En uno velamos durante 5 días a una persona porque estaba esperando familiares de fuera, ¿no? Y sin problema, ¿sí? O sea, los líquidos te permiten pues que no haya, que aguante, que no haya problema. Pero la diferencia es la cultura, definitivamente, que nos tardamos más de 2 horas y ya están hablando los familiares, oye, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿No? Sí. Y sobre todo, no es lo mismo, el procedimiento no es el mismo en una persona que fallece de forma natural que a una que fallece de una manera violenta. Sí, ¿sí? Sí. No, fíjate que esto que dices de la cultura, yo lamentablemente tuve la oportunidad de estar en un proceso de fallecimiento en Estados Unidos y es completamente diferente. Completamente. No sé, como en cuestión de ruido es como estar en un mercado o estar en una biblioteca. Sí, completamente. Es otra cosa. Incluso cuando pues sí bajan la caja, pues está todo tapadito y que no se vea ni una piedrita, un pedacito de tierra. Así es. Y la gente se retira y ya pues después harán el proceso brusco, ¿no? Pero aquí en México pues se ve como vamos aventando la tierra y bueno, todo eso como cultura nos ayuda, ¿no? Para despedir, pero sí, bueno, cuando yo lo vi pues es algo completamente diferente. Muy opuesto. Es que recuerda que aquí está el factor que para nosotros los mexicanos la muerte es una fiesta, ¿no? Así es como nos perciben en otras partes del mundo. O sea, en otras partes del mundo nos perciben como que festejamos la muerte o nos burlamos de la muerte, nos reímos de la muerte y tenemos hasta un día, ¿no? Sí. Para celebrar todo esto. Entonces, sí, definitivamente cambia completamente. Entre más ruido
a veces hay en un funeral creemos que pues estamos sacando más nuestros sentimientos. Es correcto. Y es parte de iniciar un duelo, ¿no? Ahora que tuvimos esto de la pandemia, era lo que más sufría la gente. Esa parte de no tener todo ese ritual. El protocolo, sí. Todo ese ritual que estamos acostumbrados de hacer, de recibir las condolencias, de llorar, inclusive, por ejemplo, en México, en varias partes de la República Mexicana, las funerarias ofrecen el servicio de las lloronas, ¿no? Que son personas que se contratan para llorar en el funeral. Para sensibilizar, sí, porque hay gente que solamente viendo a alguien más empieza. Sí, o quizá para que vean que era muy querido, que no sé, pero hay también este servicio, ¿sí? Y no se diga la parte de que los latinos en general somos muy de la bebida, del tequilita, de la cervecita, y es algo que en los funerales, híjole, pues saca más los sentimientos, ¿no? Sí, cuando la persona pues está ebria, pues se dice que se convierte en niño, ¿no? No mienten y ahí pues sueltan todo. Si en realidad ahí tenían ganas de llorar, pues con el alcohol. Sobre todo se agudiza las todo. generaciones de antes suele pasar más. Sí. Bueno, también como Eternal tienes una fundación, ¿no? Así es. La confianza de las personas en el trabajo que hemos realizado nos permitió tener esta fundación junto con mis hijos y algunos otros colaboradores. Y pues de manera personal, con nuestros propios recursos, hemos hecho algunas actividades de beneficencia. Cuando nosotros comenzamos con esta empresa, fue una promesa que nos hicimos. Al principio fue difícil, pero siempre prometimos que cuando tuviéramos la oportunidad íbamos a regresar a la gente de esa manera, ¿no? Y así lo hemos hecho durante muchos años. ¿Qué es exactamente lo que hacen? O sea, sí ayudan, pero ¿de qué forma? De todas las formas, todos los días nos llegan diferentes solicitudes, desde para eventos deportivos, culturales, o para representaciones de deportistas o de talentos que van a representar a Dolores, hasta cuestiones médicas, de todo tipo, patrocinios, ¿no? Para las festividades en las comunidades. ¿Para un podcast no les ha llegado? No ha llegado la solicitud, pero ahí puede llegar Morelos 37. Para muchas cosas, ¿no? No nos enfocamos solamente en una. A través de la fundación, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de apoyar con el trasplante de riñón a un joven. Este caso sí lo escuché hace poquito, bueno, en tu podcast que tuviste aquí como candidata. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso, o sea, de todo el proceso? Sí, mira, Camila, mi hija, fue princesa de Fiestas Patrias. Cuando ella decide participar, nosotros como familia fue una de las condiciones que le pusimos para que estuviera ahí, que tenía que hacer lo que consideramos que estas figuras deben de hacer, ¿no? Labor social, estar cercana a la gente. Y dentro de eso conoció a unas personas del club rotario de uno de los clubes rotarios de la Ciudad de México, que están especializados en este tema. En ese entonces yo era presidenta del Club de Leones aquí en Dolores Hidalgo y tuvimos como un hermanamiento entre el Club de Leones y el Club Rotario. Ahorita hablamos de eso, del Club de Leones también. Entonces nos hicieron favor de recibirnos en la Ciudad de México. Ahí expuse yo el caso que tuve de manera personal con el fallecimiento de... legalmente es mi primo, pero sentimentalmente siempre fue mi hermano, ¿no? Entonces Jorge Luis fallece de insuficiencia renal. Se quedó en el proceso del trasplante. No pudimos hacer más. Y les expongo precisamente que Dolores Hidalgo es el municipio número 1 con insuficiencia renal en el estado de Guanajuato.
pues para ellos fue sorprendente las cifras que nosotros presentamos, ¿no? E inmediatamente tuvimos respuesta y tuvimos esa encomienda de ser el enlace para poder realizar estos protocolos. ¿De qué se trató? Bueno, primero tiene que ser una persona que tenga su donador, que sea un donador viviente y que lo tenga. De ahí se inicia el proceso de los estudios que se requieren. A este chico lo apoyamos durante su proceso para llevarlos a la Ciudad de México a hacer los estudios antes de la cirugía. Duró un mes el proceso entre ir y venir y cumplir con documentación, cumplir con estudios y todo eso. Y afortunadamente tiene su hermana que fue la donadora. Se hizo la cirugía y de eso ya creo que más o menos son como 3 años. Okay. Está muy bien, ¿no? Es en una institución privada. Les platicaba yo que la cirugía en ese tiempo se hizo en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, me parece. Y el costo es en base a un estudio socioeconómico, que es lo que hace el Club Rotario junto con otra fundación que está especializada en apoyar a pacientes renales, que, por decir, si la cirugía sale en, no sé, 10,000 pesos, por decir algo, la fundación del Club Rotario aporta la mitad, la otra fundación aporta más o menos como del 15 al 30% del restante y la familia paga la diferencia. Entonces realmente en base al estudio socioeconómico, hemos sabido y hemos sido testigos de casos donde una cirugía en un hospital de estos que te cuesta arriba de 1,000,000 de pesos, la familia termina pagando 20, 30,000 pesos, de todo. Entonces de eso se trata, esa alianza que tuvimos la oportunidad de hacer. Hubo algunos cambios. Hoy en día es más complicado el proceso por la cantidad de pacientes que hay en toda la República Mexicana, ¿sí? Pero pues ahí está, y era lo que yo te decía, ¿no? Sí, es increíble que uno como iniciativa privada, ¿sí?, pueda hacer este tipo de acciones. Sí, es sorprendente cómo lo del agua, ¿no? Bueno, yo recuerdo que hace unos años, no me acuerdo qué institución hizo un estudio sobre el agua y pues el estudio resultó que, no, fue la UNAM, Así Ajá, es. y en los estudios salió un agua con muchos metales pesados, muy sucia y todo esto, y el Estado dijo, eso no es cierto, y dijo, mi agua está bien, y sacó sus propios estudios donde según estaba bien, y no puede ser que con tanta insuficiencia renal pues se siga con lo mismo. Si gente que sigue tomando agua de la llave ve esto, pues ya no lo haga, ¿no? Yo creo que por ahí está el principal problema. Pero de niños, pues todos, bueno, yo sí, y todos, yo veía que todos tomábamos del agua y estábamos en la calle jugando, entrábamos y un trago de agua y pues conforme sí, entrabas y abrías la llave sí, de la manguera, ¿no? O por ejemplo en San Cristóbal todas las llaves todas las casas tienen afuera una llave. Así es. No sé si todavía, pero bueno, antes, yo me acuerdo que alguna vez andamos por ahí, pues de ahí mismo. Sí, igual. Y es que no puedes darle solución a un problema que no reconoces. Sí, es de raíz. O sea, es de raíz. Si te niegas a ver la realidad, pues no vas a actuar, ¿no? Y es que en el ámbito de la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, ¿no? Entonces, pues imagínate, si la salud de tu gente no te importa, pues está canijo, ¿no? Sí. Pero sí es sorprendente las cifras que tenemos. Y es eso, es definitivamente, o sea, no hay por qué hacerse tonto. Todo tiene que ver con lo que consumimos. Y no nada más precisamente de tomarlo, ¿no? Los alimentos
que, que, que se producen de la tierra, pues, con qué son regados, ¿no? Muchas cosas que ahí están muy claro, pero que muy pocos queremos reconocer o ver. Es correcto. Del Club de Leones, ¿qué hace un Club de Leones? Mira, el Club de Leones es una agrupación, es una institución internacional que está en muchísimos países. ¿Qué se hace? Nosotros como socios aportamos algunas cuotas a la organización y debemos de trabajar en diferentes áreas. En ello sí está muy marcado en qué es lo que tienes que enfocarte. Y pues es labor social, es tú como empresario, tú como ciudadano. Había una creencia, cuando nosotros retomamos en Dolores Hidalgo el Club de Leones, había una creencia que solamente lo podían integrar las personas de dinero, ¿no? O las personas que tenían una cierta posición social o así. Y la verdad es que no, en el Club de Leones puede estar cualquier persona que simplemente tenga la intención de servir, ¿sí? Y pues se hacen actividades en estas diferentes áreas. Es estar, así Sí, es. porque antes estaba el salón, ¿no? Ahí en donde está ahorita. El cine. Pues el cine. Era el lugar, pero a nosotros no nos tocó ya esa parte. Se deshizo como ese Club de Leones, o se dejó de trabajar, y nosotros tuvimos la oportunidad de retomarlo. Fue una experiencia muy bonita, conoces personas de todo el estado para empezar, del distrito 5, y también tienes la oportunidad con diferentes eventos que se hacen a nivel nacional, pues de convivir con otras personas que tienen como tú esa misma labor, ¿no? Ese gusto por servir. Así es. Ok. Otro caso que hayas tenido con tu fundación, que nos puedas platicar, algún deportista que hayan ayudado. Sé que apoyan a deportistas también, ¿no? Sí, fíjate, es como que generalmente las solicitudes que más nos llegan son aquellas que no obtienen el apoyo necesario por parte de nuestras autoridades, ¿no? Chicos con mucho talento, que pues van a representarnos como ciudad, ¿sí? Y encuentran pues muy poco apoyo, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, de gestionar pelucas oncológicas para niñas, en una comunidad que está rumbo al pueblito, no voy a decir el nombre. Me acuerdo mucho, fue muy linda esa experiencia de la niña. Tiene un síndrome que no precisamente cáncer, simplemente no tiene no tiene cabello, no tiene, y entonces pudimos otorgarle una de estas pelucas y ver su carita y la emoción y el decir, mamá, ahora sí me vas a poder poner mis moños o así. Son cosas por las que hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero muchos casos que hemos tenido. A un pequeñito tuvimos la oportunidad de apoyarlo para su prótesis ocular. Entonces imagínate cómo a veces con tan poquito le cambias tanto la vida a un ser humano. Más a un niño, ¿no? Sí, no. Sí, y los niños es definitivamente mi perdición, es Sí, mi es el punto nivel débil. más alto. Sí, así es. Como vamos a hablar de los reconocimientos que has tenido. ¿No te gusta hablar de eso? No, adelante, no, Sí, adelante. sé que tuviste el Virginia Soto, ¿no? ¿Y algún otro por aquí en Dolores? Hay como dos tipos de galardones del Virginia Soto. Uno que es como la antesala para recibir el galardón. Ese tuve la oportunidad de recibirlo. También el galardón o el reconocimiento de ciudadano de modelo del estado por nuestro ex gobernador Miguel Márquez y su esposa. También tuve ese reconocimiento. Tuve el reconocimiento como mujer funeraria del año en México.
Y pues así, varios, varios. ¿Cómo es ese reconocimiento de mujer funeraria en México? ¿Qué parámetros tiene o en qué se basan? ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Sí, es mucho de la participación que tú tienes dentro de los eventos, de las asociaciones que hay. Okay. Es el que ve lo que más toman en cuenta es esta parte de lo que tú contribuyes para el gremio. Okay. ¿Sí? Yo creo que en todos los ámbitos hay mucho celo y esa parte de no te doy mi clave o no te doy. Y la verdad secretos. Es que, sí, mis secretos. Y la verdad es que a mí me gusta mucho compartir lo que nos ha funcionado a nosotros. Sé que hay muchas otras empresas con mucho mayor ventas o mayor éxito, pero no esa parte humana, ¿sí? Y pues principalmente eso, ¿no? El ver el trabajo que uno hace, la aceptación que tiene por parte de la gente y de los compañeros, y es por eso que me otorgaron ese premio o ese reconocimiento. Ok, algo que se me ocurrió ahorita del tema de ¿qué diferencia más allá del embalsamamiento crees que ha evolucionado más en la parte funeraria? Que bueno, de las embalsamadas pues ya vimos la forma de hacerlo y todo eso, de la higiene, pero más fuera de eso, en los procesos o en el tipo de cajas. No, fíjate que en ese sentido no tanto. Bueno, en el sentido de los ataúdes, lo que ha cambiado bastante es que cada vez se utilizan menos los ataúdes metálicos, por ejemplo, ¿no? Ahora la mayoría, cuando se sepulta a una persona, pues es en un ataúd de madera. Eso te podría decir. En cuanto a los procesos, por supuesto que lo más notable en el gremio es la cantidad de personas que ahora deciden la cremación, ¿sí? Antes era como, híjole, 2, 3 al año. Estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y ahora, porque también teníamos la idea que una cremación era un costo más elevado que un servicio. Y quizá en algunas empresas funerarias sí. Nosotros, o sea, pues no es así. Entonces, sobre todo eso, si al año en Dolores Hidalgo había 4 o 6 cremaciones, pues yo creo que hoy en día son, no sé, 30 al mes, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado mucho eso. ¿Crees que el COVID ayudó también? Ahí se cremaban todos, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un antes y un después en la pandemia en todo lo que tiene que ver con el ámbito funerario, completamente. Cambiamos muchas cosas, muchos compañeros, nos actualizamos, nos capacitamos en temas de salud, de prevención, ¿sí? Comenzamos, por ejemplo, nosotros con las vacunas con nuestros colaboradores, ¿sí? Así como soldaditos se forman y todos, ¿no? Muchas cosas, pero sí, tuvo mucho que ver el COVID para que la gente a lo mejor entendiera que a veces es un proceso más, no quiero decir más fácil, pero es un proceso menos impactante. Sí, porque pensar que un familiar querido pues está, o sea, mal dicho pues, pero está en la hoguera, pues es complicado. Yo creo que eso es lo que más hacía a la gente pues no decidirse por la cremación, ¿no? Porque eso, y yo creo la cuestión religiosa. Sí, también. Sí, que estaba prohibido o mal visto por la iglesia. Sí. Después ya lo reconocen o lo aceptan, no sé, y pues ahora vemos que hasta son las mismas iglesias, parroquias las que tienen los lugares especiales para guardar las urnas, ¿no? Sí. Después de que no la aceptaban, ahora hay nichos dentro de las iglesias. Y eso ha contribuido mucho más la información que ahora tenemos a la mano, que todos los ciudadanos, que podemos investigar
de los procesos, el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones, ¿sí? De decir, digo, además, en Dolores Hidalgo no tenemos un panteón como que te incite a ir a desahogarte y a visitar a un familiar, ¿no? Es tétrico. Yo Sí. que me dedico a esto tengo muchísimos años que no voy y visito a mis familiares que están sepultados. Sin embargo, a mis familiares que están en un nicho, en una iglesia, pues por lo menos cada que voy a misa paso y Sí. ahí, ¿no? Fíjate que estoy pensando, no quiero comparar el ramo funerario con la tecnología, pero ¿qué serán 60 años de evolución? Igual que la tecnología en 60 años fue un boom. Yo creo que en los años 50 todavía sepultaban a la gente. Bueno, los tendían, ¿no? Para hacer el velorio, estaban tendidos ahí con velitas alrededor. Y ahorita, pues ya, yo creo que en esos tiempos ni se imaginaban la cremación, ¿no? Sí, ¿no? Yo No, creo o que sea, decían, no, pues cremar un cuerpo y se acordaban, pues será de Hitler o no sé. sí, no, ya ahorita, pues tienen también, es parte de el nivel socioeconómico que tengas, un funeral, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como, para mucha gente es como, pues todo eso, todo lo que implica y el cómo quieres ser percibido tras una pérdida. También lo que más ha cambiado es esta parte de la tanatología dentro del ramo funerario, que quizá la cantidad que tenemos ahora de compañeros funerarios, pues te hace siempre buscar y buscar y buscar qué más implementar, qué cambiar, y la mayoría de las funerarias importantes en México tenemos el servicio de tanatología dentro de la funeraria, ¿no? Sí, vi que tienes que fue un curso, un diplomado o algo sobre tanatología, Sí, ¿no? yo estudié un diplomado para apoyo tanatológico de primera respuesta, por así decirlo, pues para poder tener esa sensibilidad y ese conocimiento por las crisis que a veces nos toca ver dentro de la funeraria. Lo tomé también porque para mí es muy importante que mi personal se mantenga humano. Yo siempre he dicho que un funerario, cuando pierde el sentido humano, cuando pierde esa parte de la empatía con el doliente, se vuelve un carnicero. Y para mí es muy importante que mi personal siga pues sintiendo y siendo, pues sí, empático con nuestros clientes. Ok. Ya se me fue lo que te iba a preguntar. Ah, sí. ¿Puedes, para nuestra audiencia que nos está viendo, que está viviendo un proceso de estos muy fuerte, ¿cuál sería la clave o un pequeño consejo para poder llevar un duelo así? Lo mismo, primero reconocer, ¿no? Primero reconocer que es algo que nos duele, que es algo que implica muchos cambios en nuestras vidas muchas veces. Imagínate tú que quien fallece es mamá, papá, y tú estabas a cargo de sus cuidados. A lo mejor en un momento dices, bueno, ya descansó y ya descansé. Pero después, al paso de 2-3 días, llegas a la realidad y es como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Es sí buscar vivir los diferentes procesos que tiene un duelo, no cerrarte. Y en todo caso, buscar ayuda porque es importante trabajar los procesos que se viven en un duelo. Nosotros tenemos varios talleres que damos de manera gratuita, que ofrecemos. Ahorita por este tema de la campaña y todo eso, pues lo detuvimos un poco, porque ahí en Funerales Eternas somos todólogos, ¿no? En el mismo equipo somos los que hacemos todas las actividades. Y es importante que la gente se dé la oportunidad ayuda mucho a escuchar a otros,
¿sí? Las experiencias que otros hemos tenido en la pérdida de un ser querido, porque vas creando precisamente esa empatía con lo que estás sintiendo o viviendo. Pero sí, lo más importante es buscar ayuda. Perfecto. Temas escabrosos. ¿Nos puedes platicar qué te dejó tu paso por la política? O sea, de tu candidatura. ¿Qué me dejó? Sí. Híjole, me dejó muchísimas ganas de seguir haciendo lo que hago. Muchísimas, de verdad. Me dejó una gran experiencia, mucho conocimiento. Me dejó a las personas correctas que hoy necesito en mi vida, ¿sí? Me dejó muchísimo aprendizaje. Cuando nosotros decidimos entrar en este mundo, la verdad es que nosotros conscientemente es nuestra intención, o sabíamos desde un principio que no íbamos a ganar el ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es reconocer contra quién y contra quiénes compites, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy, muy bonita, de verdad, muy bonita. Nos unió más como familia, y hablo de mi familia a mi esposo y mis hijos. Y el poder tener esa cercanía con la gente y ver las necesidades que de verdad hay, nos ha dado muchos más ánimos, muchas más ganas de poder hacer diferentes actividades, sobre todo porque conoces mucha gente que puede ser el medio para conseguir diferentes cosas y darle a la gente lo que sabes que necesita. Pero ha sido una experiencia muy enriquecedora. Sí. Voy a hacer una pausa aquí porque esto que viene no sé si lo voy a cortar o no, pero supe que por ahí te enfrascaste, o bueno, no enfrascaste, pero con una publicación en Facebook, con un comentario que decía que justamente eso, que había candidatas que solamente se habían postulado para entrar como regidoras, no sé si lo recuerdas. No me enfrasqué. Sí, no fue directo, pero sí respondiste. Sí, por supuesto, porque, o sea, por supuesto. La publicación y es que, era directa contra Elizabeth sí. Y contra ti. Así es, y es que eso es precisamente, yo creo, el por qué en Dolores Hidalgo no se da un cambio, ¿sí? Somos muy pocas las personas que tenemos los pantalones bien puestos para decir lo que pensamos, sin importar, o sea, las consecuencias, ¿no? Y esa es Carla. A Carla no le gusta a mucha gente, sobre todo del ámbito político en el municipio, porque a mí no me pueden, condicionar, o no soy una persona que fácilmente se pueda vender. Me gusta mucho, o sea, lo que más le he enseñado a mis hijos es a defender lo que piensan, ¿no? Y sobre todo lo que es justo. Entonces, sí fue una publicación que fue directamente, o sea, conozco al chico que estuvo aquí contigo. Sí, fue mi invitado. Así es. Saludos al Dani. Al Dani. Estuvo aquí contigo, yo también lo conozco. Y sí es como cuando tú vas a criticar algo, porque tienes todo el derecho de hacer una crítica y de decir lo que piensas, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad, ¿sí? Basado en lo que es verdad, ¿sí? Y yo sentí como un ataque directo cuando Dani precisamente me conoce, o por lo menos somos amigos del Face desde hace muchísimos años, ¿no? Carla no es una persona que ahorita nada más porque iba a entrar a la política se puso a trabajar y a hacer fotos bonitas y ay, me gusta ayudar a la gente. No, o sea, a mí entre menos lo sepan, mejor, porque todavía me sigue dando pena muchas cosas. Eso es algo que también me dejó la campaña. Me ayudó a enfrentarme a muchos de mis miedos, ¿sí? Y superarlos, y otros conocerlos y saber que tengo que trabajarlos. Entonces, y ese era uno de mis mayores miedos.
todo lo que se iba a publicar, lo que iban a decir en redes sociales durante la campaña. Pues la verdad es que como no tenían más que decir de Carla y su esposo y sus hijos, fuera de los pocos ataques que tuvimos. Y no precisamente ataques, él puede pensar eso, pero la verdad es que yo lo mismo puedo traer una bolsa X a traer una marca. Yo no me fijo en eso, nunca he sido como esclava o borreguita de las modas. O sea, si veo algo y me gusta y además he trabajado para eso, he trabajado para darme mis gustos, ¿sí? He trabajado para poder adquirir, comprarme, viajar y hacer lo que me plazca. No, a mí la política pues es la primera vez que participo y no me ha dado para decir, vive de esto, ¿no? Al contrario, hoy en día, después de la campaña, tenemos muchos pendientes económicos que cubrir y ahí vamos, ¿no? Pero sí contesté porque no me gusta quedarme callada, ¿no? O sea, porque no puede ser que hoy en día siga habiendo este tipo de pensamientos. Pues sí, o sea, es como, para mí fue como, a ver, pues, no te equivoques, ¿no? No te equivoques, o sea, al menos yo no puedo hablar por los demás implicados, al menos yo no busqué esto y no lo hice con el afán de tener más, porque desde, ¿qué será? Desde los 11 años que yo me iba con mi tío Pedro, saludos si me ves, que me iba a otras ciudades a vender Talavera, y me acuerdo que mi tío me ponía mi mesita con las miniaturas a vender. ¿Pedro qué? Alba. Ah, ¿es tu tío? Es mi tío. Ah, sí, lo conozco, saludos a Pedro. Saludos. Y además es de mi tío favorito. y entonces, desde ahí él me enseñó mucho esta parte del negocio y mi abuelita era de las que nos ponía la mesita afuera de la casa con dulces vendiendo, o los limones con chilito, las naranjas con chilito. O sea, siempre he trabajado. Siempre. Entonces, uno trabaja, ¿para qué? Sí, Pues para estar mejor, para poder darte tus lujos. O sea, y si tú no lo has conseguido y por eso estás resentido, pues perdón, pero no es mi culpa. ¿Sí? Entonces sí, pues sí contesté. Y así me van a ver contestando todo. No, sinceramente, Dani, ¿sabes qué onda? Aquí platicamos muy chido y todo, pero yo creo que sí te equivocaste, sí estuvo un poquito fuera de lugar. Y yo creo que cuando las opiniones son buenas, pero cuando una opinión lleva una ofensa, ya no es tu opinión. Ya, eso es lo que yo pienso. Ya deja de ser una opinión y se convierte pues en un ataque o en algo así. Sí, además que yo creo que hay cosas más importantes que ver en lo que hacen o no nuestros regidores hoy en día, que al cómo se vistan o cómo gasten o cómo vivan, ¿no? Hay que ser, sí, críticos, porque es la única manera en la que podemos exigirles y que sepan que estamos ahí, que estamos como al pendiente, pero como dices tú, con responsabilidad. Justo eso, bueno, tuvimos algunos programas con los candidatos e hicimos una transmisión en vivo para cerrar, y justamente ese fue el tema principal, el hacerle ver a las 3, 5, 10, 20 personas que nos vieron que el presidente municipal no es la parte más importante. A veces son incluso hasta más importantes los regidores que el presidente, ¿no? Reconocer o hacer ver la labor de un regidor es muy importante. Bueno, aquí el ingeniero Ulises pues es el que más conocimientos tenía porque fue y todo, y pues él nos ayudó mucho a desarrollar ese tema. Pero sí, los regidores son muy importantes. En teoría, o sea, si realmente se llevara el cabildo, el ayuntamiento como debe de ser, ¿no? Porque los regidores, y eso fue uno de los temas que desde el día 1 en campaña yo quise abrirle a los ojos a las personas, y esta campaña me sirvió para eso, para que quizá mucha gente conozca cosas que, pues que no.
Pero desafortunadamente, pues tenemos ayuntamientos y ayuntamientos conformados por la misma gente. O sea, por la misma gente. Ahora vamos a tener un ayuntamiento con mayoría que estaba en la planilla del presidente municipal. Tiene 6, ¿no? Tiene seis y bueno, uno del PRI que iban en coalición, ¿no? Estamos hablando que, pues imagínense los de oposición, ¿qué pueden hacer? Nada. Sí, Nada más ¿no? van a estar cobrando ahora, sí que, pues, ¿qué pueden hacer? Entonces, esto permite definitivamente que no haya un crecimiento. ¿Por qué? Porque pues el presidente va a hacer lo que quiera. O sea, sí, así de fácil, ¿no? Y bueno, es lo que la gente decidió, hay que respetarlo, pero yo creo que sí es el momento de todos aquellos que queremos en algún momento un cambio verdadero, pues estemos al pendiente y estemos observando y estemos criticando y estemos exigiendo, ¿sí? Porque pues si no, imagínate. ¿Vamos a ver a Carla Castillo en el 2028 otra vez? No, 27. 2027. Sí. Definitivamente. Sí, definitivamente. Okay. No era mi intención. A mí me decían mucho, híjole, la política es como un vicio. O sea, ya entrando, definitivamente sales. Pero es por eso. Porque sí ves, te das cuenta de muchas verdades y te das cuenta de muchas cosas que dices tú. Sí. Y por supuesto, no sé cómo políticamente vaya a estar, pero definitivamente yo voy a seguir trabajando para ganarme un lugar, para demostrarle a la ciudadanía que hay quienes sí queremos trabajar por ellos. Nunca me ha gustado que se me den las cosas porque sí, me gusta ganármelas. Además, recuerden que tengo una promesa que hice, que íbamos a hacer la reforestación de un arbolito por cada voto obtenido. Entonces vamos a empezar. Ahorita por el clima no es tan viable hacerlo. Y estamos esperando que nos den el estudio por zonas, por comunidades, cuál es el árbol adecuado que se debe de plantar, ¿no? Entonces imagínate, tengo mucho trabajo. Sí, por ahí recibimos en la página un mensaje, inclusive tenía el logo de otro partido, el mensaje, pues burlándose, ¿no? Burlándose, al fin y al cabo nada más vas a tener que plantar 2,519 votos. Claro, qué padre. ¿Cuántos te aviso para que me vengas a ayudar? Va, ¿no? O sea, ya 2,519 árboles, es una cantidad importante. Es una cantidad importante. Sí, ¿Qué vas a hacer tú? Sí. Tenemos mucho trabajo. Sí, la reforestación es muy importante. Así Fíjate, es. ahí en la escuela de mi hija, el lunes hicimos estuvo muy padre, que por eso cancelamos nuestra el primer día que habíamos quedado, y fue muy padre ver a tantos padres de familia ahí escarbando y con las palas y plantando los arbolitos. Es muy padre. Hace unos años, cuando yo estaba en la Universidad de Guanajuato, hicimos una reforestación, pero creo que ahí sí estuvo muy mal. Eran demasiados árboles y no duraron nada los árboles. En el cerro, Sí, no me acuerdo cuál es el cerro que está pelón. Es que te digo que no es hacer las cosas por hacer. Sí, o sea, si yo estoy queriendo hacerle ver a las personas que se pueden hacer las cosas diferentes, pues tengo que también hacer las cosas diferentes. Entonces yo podría hoy convocar a una reforestación y ponerme a plantar árboles a lo loco, ¿sí? Pero, te decía, es importante saber qué tipo de árbol, de acuerdo a la tierra, generar compromisos con las personas que finalmente van a estar al pendiente de esos árboles. Hoy hay diferentes sistemas, diferentes cosas que puedes hacer al momento de plantar el árbol para garantizar que siga vivo. Las raíces, Las ¿no? raíces, Son muy importantes. ¿sí? Entonces, queremos hacerlo, vamos a empezar en el mes de agosto para que pues se den las condiciones. Además, estamos esperando el apoyo
porque con todo esto de los incendios en la sierra, hay escasez en el estado de árboles para plantar. Entonces, pues sí es muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Vamos a hacer diferentes actividades. El grupo de nuestra Juventud Verde es un grupo maravilloso. Son jóvenes que tienen todas las energías y todas las ganas y sobre todo muchísimas ideas, y hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos porque hoy en día a la juventud le interesa muy poco la política. ¿Sí? O sea, hay mucha sí, como... pues que no tiene nada atractivo para la juventud, entonces pues no. Por eso, bueno, yo estuve laborando en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato alrededor de 2 años, y soy consciente de que el instituto constantemente está buscando concientizar y buscando atraer a la juventud, pero pues a la juventud no le interesa. Sí, o sea, pues no, porque en realidad, ¿qué es lo que ven? ¿O qué es lo que han visto los jóvenes? Que pues es lo mismo, que hay muchas promesas y realmente no hay apoyo para la juventud como debería de ser. O sea, se le debería de apostar más a la juventud, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues ¿para qué? Sí. Con este grupo de la Juventud Verde de mis jóvenes, yo les digo niños, pero pues ellos ya saben, ¿no? Jóvenes. Queremos precisamente no con palabras, sino con hechos, que más jóvenes se acerquen a la política de alguna manera, que vean que es buena, que se pueden hacer muchas cosas interesantes, y es lo que pretendemos hacer con ellos. Ok. ¿Qué es lo que viene para Carla? ¿Qué a futuro cercano, qué es lo que te ves? ¿Qué es lo que te ves haciendo? Bueno, ¿qué sigue para Carla Castillo? Pues lo que ya venía haciendo, te decía, tengo el apoyo de un gran hombre, de mi esposo, de Rolando, que siempre me deja hacer y hacer, el apoyo de mis hijos y el apoyo de mi equipo, tanto de Eternal como de Casa Verde. Tenemos muchas ideas, queremos hacer más, pero sobre todo llevar diferentes actividades a las comunidades para que los niños y los jóvenes pues estén entretenidos en cosas positivas, ¿sí? Se involucren. Estamos por tomar protesta como fundadora de la primera Asociación Nacional de Mujeres de Empresarias Funerarias. No hay una asociación en México específica de mujeres. Estamos por iniciar un podcast de mujeres con temas propios de la mujer. ¿Qué más? ¿Qué más viene para Carla? Tengo programados algunos viajes que por ahí os pusimos o dejamos en stand-by. Y pues seguir trabajando tanto en Eternal como en otros proyectos que estamos desarrollando. Perfecto. Pues por mi parte es todo. No sé si tú quisieras cerrar con algún mensaje o con tu anuncio de tu podcast, si ya tienen algo, no sé, páginas. Por ahí próximamente estamos armándolo, queremos hacer algo bonito para poder motivar, para poder apoyar a mujeres. Y pues nada, yo decirles que nos sigan en redes sociales. Vamos a estar muy, muy, muy presentes. Ha sido una gran experiencia todo lo que hemos vivido lo que he vivido en los últimos meses. Eso nos ha hecho más fuertes emocionalmente. Creo que hoy Dolores Hidalgo necesita mucho más. Mucho más. Necesitamos que como ciudadanos nos involucremos en diferentes actividades para poder generar cambios importantes, ¿no? Tenemos 3 años para
que se cumplan todas las promesas que nos hicieron. Y si no es así, pues nosotros podemos como ciudadanos hacer mucho. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Mis redes sociales estoy como la página de Carla Castillo, en TikTok igual, y en Instagram, que ya tenemos cuenta verificada, también estamos como Carla Castillo. Perfecto. Pues es todo por este episodio. Muchas gracias por habernos visto. Agradecemos también al invitado por haber asistido. Gracias. Muchas gracias. Y como ya dijo, síganlo en sus redes sociales y también a nosotros en todos lados como Podcast Gente Como Tú. Y nada, hasta luego.